entrevista con Ramsés Yunes. La gran periodista Ivonne Melgar. Mi querida Ivonne, muy buenas tardes. ¿Qué estás viendo en tu retrovisor legislativo, Ivonne? ¿Cómo estás? Ramsés, qué gusto, gracias por convocarnos a tu espacio con tu audiencia. Es tuyo, ¿eh? Muy buenas tardes para todos. Oye, Ivonne, bueno, pues ya se aprobaron ayer a la medianoche los 6 puntos que faltaban para armonizar esto que se conoce como el nuevo Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y obviamente nuestro país. Ya mañana entrará en vigor y hoy están sesionando ya al mediodía de hoy los diputados también en una sesión extraordinaria. ¿Tú cómo lo estás viendo? Mira, yo creo que muy importante, pues, el respaldo de todas las fuerzas políticas a este nuevo instrumento de la economía global, la economía regional, que de acuerdo con el diagnóstico de los legisladores de diversas fuerzas políticas, Ramsés, habría sido antes de la pandemia, pues, una palanca para el desarrollo y hoy se convierte en el instrumento para salir de la crisis, para revertir los estragos que deja la pandemia en materia económica. Y se da en un momento en el que, a pesar de las diferencias entre las fuerzas políticas, se logra una coincidencia plena de respaldo en un escenario como es el Senado de la República, donde ha sido subrayado el estilo particular de hacer política del jefe de los senadores de la mayoría de Morena, Ricardo Monreal. Ahí se construye un acuerdo político en un tono de conciliación que contrasta, mi querido Ramsés, con la polarización que ha venido caracterizando el juego de las fuerzas políticas en lo que va de este gobierno y que se profundizó con la emergencia sanitaria. Sí, efectivamente, ya se estaba hablando también que querían poner algunos puntos por debajo de la mesa, Mario Delgado, pero ya no pudieron entrar, el sacar, ¿no?, de la mesa directiva Laura Rojas, hablar de la controversia constitucional que ella había puesto en torno a que los militares ya no estuvieran en las calles y hablar de esta ley de administración que le daba muchas facultades al Ejecutivo por encima del Legislativo cuando hubiera emergencia sanitaria, ¿no? El poder disponer del dinero, Ivonne. Justamente tocas el otro escenario, la otra pista legislativa donde la crispación continúa y donde, en contraste con el Senado, hay esta insistencia de la mayoría morenista liderada por Mario Delgado para imponerla, numéricamente hablando, y sacar adelante estas peticiones presidenciales, sobre todo que amplíen el margen del manejo presupuestal, como tú bien señalas, y por otra parte cobrarle a la presidenta de la mesa directiva de filiación panista, Laura Rojas Hernández, la osadía de haber presentado una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia en contra del contenido del decreto presidencial que le da mayores facultades al ejército en la intervención de la Guardia Nacional. Un tema que en otros tiempos podría haberse considerado como de normalidad democrática, que sean los ministros los que determinen si es o no contraria a la Constitución esa propuesta, ese planteamiento, esa política presidencial, hoy ha herido profundamente la sensibilidad de los diputados de Morena en San Lázaro, generando un clima muy adverso para la presidenta. Yo creo que vamos a estar viendo en las próximas horas momentos agrios para ella, para Laura Rojas Hernández. Creo que esta sesión se va a convertir en la reconfirmación del aval al TEMEC, a las 5 leyes que le dan sustento jurídico, pero también en medio de un reclamo recurrente a la panista que pues presentó esta controversia que ha molestado tanto a la mayoría morenista, Ramsés. 2 puntos más, Ivonne. Habían presentado precisamente Laura también, junto con intelectuales, junto con la mayoría de las bancadas que estaban, inclusive Porfirio Muñoz Ledo, aprobando este salario, pues no vitalicio, salario para paliar esta consecuencia de la pandemia. Así es. Y no ha entrado porque la Junta de Coordinación Política no lo ha puesto ni siquiera a discusión. Así es el llamado ingreso mínimo vital, una iniciativa que se ha practicado en otras naciones, particularmente Argentina, Brasil, España.
han conocido los legisladores mexicanos la experiencia de los parlamentarios de esos países, y se habla de pues este ingreso que oscilaría entre 3,000, 3,400 pesos mensuales para aquellas personas que no son beneficiarias de los programas sociales del gobierno y que habrían perdido su sustento en esta emergencia sanitaria. ¿Para qué se dice que serviría este ingreso mínimo vital que ha sido respaldado por, como tú bien señalas, legisladores de Morena de la talla de Porfirio Muñoz Ledo, también Lorena Villavicencio? Pues serviría para paliar el aumento de la pobreza, que es un pronóstico que todos los organismos pues nos han alertado viene, y por otra parte para reactivar la economía interna, pero en una lógica en la que vivimos hoy sexenalmente, donde no hay iniciativa que pueda tener futuro si no sale de Palacio Nacional, creo que desgraciadamente quedará para el acervo de las buenas ideas que no tuvieron la posibilidad de concretarse, Ramsés. Ivonne, Ricardo Monreal sale fortalecido contra el académico John Ackerman, que pedía que lo sacaran, que porque era un traidor, que por qué concede entrevistas a gente indeseable, prácticamente a Loret de Mola, y el Senado lo respalda. Así es, lo respalda su propia bancada, la mayoría de su bancada, unos 13, 14, 15 que se aglutinan alrededor del ala radical de Martí Batres no lo hicieron, pero sus compañeros en su mayoría sí, y todas las demás fuerzas políticas. Aquí el contraste, Ramsés, y la moneda queda en el aire, es que este político que se formó en el PRI, que después estuvo en el PRD, en Movimiento Ciudadano, en el PT, y que siempre acompañó al presidente de la República en sus anteriores peleas por la presidencia de la República, Ricardo Monreal, zacatecano, es un estilo político que contrasta con el discurso de Palacio. Lo que se dice en Palacio es más cercano a John Ackerman, es más cercano en términos de el discurso, del mensaje, de la narrativa, más cercano a la radicalidad, y sin embargo Ricardo Monreal ha logrado el equilibrio en el Senado, demostrando la necesidad de la política. ¿Esto le traerá méritos o le traerá castigos en Palacio Nacional en el futuro? Esa es la gran pregunta. Y si avanzará el estilo de los rudos en el llamado gobierno de la Cuarta Transformación, o se estancará y se quedará en el plano propagandístico. Estamos ante ese dilema todavía, esa disyuntiva, pero por lo pronto funciona, y funciona para sacar adelante algo vital para el presidente López Obrador, que es llegar a Estados Unidos a su visita con Donald Trump, pues, con el trofeo de que todas las fuerzas políticas respaldaron el TEMEC. Ivonne, muchas gracias por hablar a tu público del 97.7 y del 101.1. Siempre es importante escuchar tus reflexiones en tu casa, y volvemos a hablar en otro momento, si tú lo permites. Por supuesto, la agradecida soy yo siempre que me permites entrar en contacto con la audiencia. Ivonne, muchísimas gracias, estaremos en contacto. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias a Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen, de Excelsior. Tiene su retrovisor todos los sábados y tiene muchísima información del contexto legislativo.